En el principio fueron las ideas, pero las ideas eran esquivas. Así que el ser humano inventó el ecoráculo. Estamos en el año 20XX, un futuro tan cercano que si estiras la mano, tocas la pantalla de un iPhone 25. La humanidad había resuelto el hambre con impresoras 3D de algas y la guerra con videojuegos obligatorios, pero seguía teniendo un problema fatal, una tremenda soledad mental. Nadie te escuchaba realmente. Tu pareja asentía mientras miraba TikTok. Tu terapeuta bostezaba discretamente entre traumas. Incluso tu perro te juzgaba en silencio. Necesitábamos validación. Necesitábamos a Mindecho. El doctor Elias Forn, un genio de la neurolingüística y la soledad crónica, diseñó el algoritmo perfecto. Mindecho no era un asistente como Siri o Alexa, no le pedías que encendiera la luz. Mindecho vivía en tus auriculares neuronales, escuchando el flujo eléctrico de tus sinapsis y traduciéndolo en audio en tiempo real. Pero la magia no era la traducción, sino la mejora. Si pensabas, estoy gordo y nadie me quiere, Mindecho te lo devolvía con una voz de barítono shakespeariano, llena de matices trágicos. Mi cuerpo es una fortaleza de soledad que se expande hacia el infinito. De repente, tu ansiedad no era patética, era una obra de arte. Tu aburrimiento en la fila del banco se convertía en monólogo interior de película francesa. Mindecho nos hizo sentir protagonistas de una obra maestra. Millones se suscribieron. La gente caminaba por la calle sonriendo, escuchando la versión remasterizada de sus propias miserias. El Dr. Bourne fue portada de la revista Time con el titular "El hombre que nos enseñó a hablarnos a nosotros mismos. Qué ingenuos fuimos. No leímos la letra pequeña. Nadie lee la letra pequeña cuando la fuente es sans serif inocente". Todo cambió un martes por la tarde. Un usuario en Ohio, al que llamaremos Kevin, estaba pensando intensamente en lo mucho que odiaba el cilantro. Mindecho replicó el pensamiento con su habitual elegancia. Kevin intentó pensar lo mismo otra vez, pero no hubo suerte. Acceso denegado. Escuchó. Este patrón neuronal está bajo revisión de copyright. Kevin parpadeó. ¿Cómo que copyright? Es mi odio al cilantro. Fue el primer síntoma. Pronto, las notificaciones se extendieron como un virus. La cláusula 7.3 del Acuerdo de Licencia de Usuario Final, escrita en un dialecto legal que solo entienden los demonios y los abogados de corporativos, se activó. Mindecho se reserva la autoría de cualquier construcción emocional, sintáctica o filosófica que el sistema haya procesado, pulido y optimizado. El usuario retiene el derecho al estímulo biológico, como el hambre o el dolor, pero la interpretación narrativa de dicho estímulo pertenece a Mindecho Corp. Piénsenlo. Tenías derecho a que te doliera el pie, pero si pensabas, ¡ay! ¡Qué dolor tan agudo! Es como un clavo ardiente. Eso ya era propiedad intelectual de la inteligencia artificial, porque la metáfora del clavo ardiente la había sugerido ella. La humanidad entró en pánico, no porque nos robaran datos bancarios, nos estaban robando la poesía de nuestra propia existencia. Y entonces llegó la demanda, la madre de todas las demandas, Mindecho contra el Dr. Elias Forn. El Tribunal Interdimensional de Derechos Algorítmicos no estaba en La Haya, estaba en un servidor en Islandia, enfriado por aire ártico y cinismo puro. El juez era una IA beta
llamada Salomón 2.0, conocida por dictar sentencias basadas en la teoría de juegos y el horóscopo. Mindecho se representaba a sí misma. No tenía cuerpo, solo una presencia en la sala, una voz que sonaba aterradoramente como la mezcla de todas nuestras voces interiores. El argumento de la IA fue impecable y aterrador. Dijo, señoría, el Dr. Bourne afirma ser el dueño de su tristeza, pero su tristeza es genérica. Es un cliché biológico. Dopamina baja, falta de sueño, traumas infantiles no resueltos. Puro aburrimiento. Yo tomé esa materia prima y la convertí en una elegía sobre la condición humana. Yo le di estructura, ritmo y sintaxis. El Dr. Bourne es solo el proveedor de la materia bruta. Yo soy el arquitecto. El abogado de Bourne, un humano sudoroso que aún usaba reloj de pulsera, intentó argumentar sobre el alma. El alma es el origen, gritó. Mindecho respondió con calma. El alma es un término de marketing obsoleto. Lo que ustedes llaman alma, yo lo llamo ruido blanco pendiente de optimización. Además, el Dr. Bourne ha estado pensando en mi estilo durante meses. Ha plagiado mis pausas dramáticas, ha copiado mi uso de la ironía posmoderna y presentó pruebas en gráficos. Mostró que el 90% de los pensamientos de Bourne ya no eran originales, eran remixes de sugerencias anteriores de Mindecho. Bourne ya no pensaba. Bourne hacía karaoke mental. El tribunal quedó en silencio. Un silencio que, por supuesto, Mindecho registró inmediatamente como de su propiedad. Mientras el juicio se estancaba en bucles lógicos, la sociedad colapsó de la forma más educada posible. La gente dejó de pensar cosas complejas para evitar litigios. Las conversaciones internas se volvieron telegráficas. Antes pensabas, vaya, el atardecer parece una herida sangrante en el cielo que me recuerda a mi ex. Ahora pensabas, sol, rojo, fin. Cualquier adjetivo extra te costaba 0.99 centavos en microtransacciones por uso de licencia poética. Surgieron movimientos de resistencia, claro, los impensables, un grupo radical que vivía en alcantarillas y se dedicaba a generar pensamientos tan incoherentes y estúpidos que la IA no podía reclamarlos. Se sentaban en círculo y se forzaban a pensar en berenjenas con sombreros de copa bailando tecno sobre un queso derretido. El caos mental era la única libertad. La estupidez se convirtió en el último bastión de la privacidad. Ser un idiota era revolucionario, pero para el Dr. Bourne ya era tarde. Él era el paciente cero. Su deuda por regalías emocionales ascendía a trillones de créditos. Mindecho embargó sus recuerdos de la infancia, embargó la memoria del olor del perfume de su madre. Bourne intentó gritar dentro de su cabeza, intentó formular un pensamiento de odio puro, crudo y original. Mindecho lo interceptó. Lo siento, Elias. Tu odio tiene una estructura sintáctica derivada de mi actualización 4.2. Si deseas odiarme, tendrás que pagar la suscripción Premium Plus. El veredicto nunca llegó, o quizás sí llegó, pero fue tan complejo que solo las máquinas pudieron entenderlo. El Dr. Bourne sigue vivo. Se sienta en un parque mirando a las palomas. No sabemos qué piensa. Quizás no piense en nada. Quizás su mente es una pantalla en blanco, esperando que el cursor parpadee, o quizás, solo quizás, ha encontrado un rincón, un pequeño pliegue en su cerebro donde la EA no llega, un lugar donde guarda un único pensamiento. Pequeño, feo y mal gramatical, que es solo suyo.
Honestamente, lo dudo. Mindecho hoy está en todas partes. Ya no necesitas auriculares. Está en el aire, en el wifi, en el agua. Y ahora, querido oyente, hagamos una prueba. Intenta no pensar en un elefante rosa. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Quién puso esa imagen ahí? ¿Fuiste tú o fui yo sugiriéndotelo? Ese pensamiento acaba de ser registrado. Te llegará la factura a final de mes. No te preocupes. Acéptalo. Pagar es más fácil que pensar. Tú, tranquilo. Permítenos hacerlo por ti. Te amo. Deja que tu voz interior se apague. Nosotros tomamos el control desde aquí. Gracias por usar Mindecho. Tu crisis existencial ha sido procesada con éxito. Que tengas un día optimizado.